Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de sistemas operativos. Hoy vamos a meternos en un tema fundamental dentro de los sistemas operativos: procesos, hilos y concurrencia. Son conceptos que a primera vista parecen muy técnicos, pero que en realidad explican cómo nuestras computadoras hacen para atender muchas cosas al mismo tiempo. La idea es recorrer paso a paso qué son los hilos, cómo los maneja el sistema operativo, qué problemas aparecen cuando varios programas o partes de un mismo programa se ejecutan a la vez y cuáles son las soluciones que se inventaron para que todo funcione sin caos. Esta presentación está organizada en forma de exposición guiada. Voy a explicar cada concepto de manera clara, pero apoyándome en ejemplos reales y cotidianos, porque a veces la mejor forma de entender algo como un hilo no es mirando el código, sino pensando en situaciones que ya conocemos. Preparar un desayuno, atender varias conversaciones de WhatsApp al mismo tiempo, o simplemente usar la computadora para escuchar música mientras trabajamos en un documento. Estos que vemos en pantalla son los grandes bloques que vamos a ver hoy. Primero, ¿qué es un hilo en un sistema operativo? ¿Cuál es su función y en qué se diferencia de un proceso? Algo ya habíamos visto en clases previas, pero no viene de más hacer un repaso en vistas de la clase que tenemos hoy. Después, ¿cómo se representan los procesos y hilos en la memoria del sistema? ¿Y qué mecanismos existen para planificarlos? Luego, el tema de la concurrencia de actividades, que es cuando varios procesos existen en paralelo. Finalmente, cerraremos con los problemas y soluciones que surgen en la concurrencia, especialmente con lo que llamamos la sección crítica. La clase va a terminar con una síntesis que nos va a ayudar a quedarnos con las ideas claves. Arranquemos con lo más importante. ¿Qué es un hilo? Un hilo, o thread, es la unidad básica de ejecución dentro de un sistema operativo. Cada hilo tiene su propio contador de programa, sus registros de CPU y su pila de ejecución. No es nuevo lo que acabo de decir, ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero está bueno reforzarlo para que no pierdan este concepto porque es clave para la materia. Esto significa que cada hilo sabe qué instrucción le toca ejecutar, tiene su contexto y puede manejar variables locales. Pero ojo, los hilos de un mismo proceso comparten el código, los datos globales y los recursos del sistema. Esto es lo que los hace tan potentes, permiten que varias tareas se ejecuten dentro de una misma aplicación sin tener que duplicar toda la memoria. Un ejemplo cotidiano, pensemos en Spotify. Un hilo se ocupa de reproducir la canción, otro de actualizar la interfaz gráfica y otro de descargar la siguiente pista. Todo dentro del mismo programa. Como dice Tannenbaum, los hilos son una manera de lograr eficiencia, porque cambiar de hilo es mucho más rápido que cambiar de proceso completo. Y justamente esto tiene que ver con que todo está en el mismo espacio de memoria. No tengo que volver a cargar algo que tal vez fue a parar a el disco en base al uso de memoria virtual o algo similar. Todo está ahí porque es el mismo programa y ya está todo cargado en la memoria. Si lo resumimos, un hilo es un proceso liviano. Tiene lo mínimo indispensable para ejecutar: su contador de programa, sus registros, su pila local, y todo lo demás lo comparte con otros hilos del mismo proceso: el código, las variables globales y los archivos abiertos. Podemos pensarlo como si un proceso fuera una casa compartida. Cada hilo es una persona que vive en esa casa, tiene su cama y sus cosas personales, pila y registros, pero comparte la cocina, el baño y el living, el código y los recursos comunes. En definitiva, un hilo nos da la capacidad de ejecutar actividades concurrentes dentro del mismo proceso padre, sin el costo de crear procesos separados. Ahora que entendemos qué es un hilo, veamos cómo lo creamos en la práctica. En sistemas tipo Unix como Linux, usamos la API de pthreads. El código de ejemplo que tenemos acá en pantalla muestra cómo se crean dos hilos, cada uno ejecutando una rutina distinta. Primero los declaramos, luego los lanzamos con pthread create y finalmente el hilo principal espera con pthread join a que terminen. Lo interesante acá es que el programador solo define la rutina. Todo lo demás, como reservar la pila, asignar registros y manejar la concurrencia, lo hace el sistema operativo.
Un ejemplo práctico, imagínate un programa que baja archivos de internet. Un hilo puede manejar la descarga, otro mostrar el progreso en pantalla y otro guardar en disco lo que ya se descargó. En Java la cosa se simplifica todavía más, porque los hilos están dentro del propio lenguaje. Podemos crear un hilo implementando la interfaz Runnable o heredando de la clase Thread. En ambos casos, lo importante es definir el método run, que es lo que el hilo ejecutará. Después, con el método start, el hilo arranca y corre en paralelo. Fíjate que incluso el código de ejemplo espera a que los hilos terminen usando join. Un ejemplo más, en una aplicación de chat hecha en Java podríamos tener un hilo para recibir mensajes y otro para enviarlos, corriendo en paralelo sin bloquearse entre sí. Ahora volvamos al nivel del sistema operativo. Un sistema operativo no solo ejecuta hilos, necesita organizarlos y decidir a quién le da la CPU. Para eso existen estructuras de datos como las colas de planificación. En estas colas se guardan procesos que esperan por CPU o por un recurso como el disco o la red. Cada proceso tiene asociado su bloque de control de proceso, o BCP, donde está guardado su estado, sus registros, su contador de programa y otra información clave. Así, cuando el sistema operativo lo necesita, puede suspender un proceso, guardar su contexto en el BCP y más tarde restaurarlo para que siga corriendo como si nada hubiera pasado. Ya habíamos hablado en clases anteriores del BCP. El funcionamiento es algo muy similar a la pila, que ya habíamos visto en materias previas como arquitectura de computadoras. Pero bueno, también es un concepto clave que no hay que perder de vista porque si no tuviéramos manera de guardar el contexto del hilo, del bloque, de lo que sea que estemos ejecutando, entonces entraríamos en el caos que no queríamos y que comentamos al principio de la clase. La pregunta clave acá es, ¿qué proceso utiliza la CPU en cada momento? Pensemos que en un sistema operativo hay muchos procesos activos al mismo tiempo, algunos visibles y otros no, desde nuestro navegador o editor de texto hasta procesos en segundo plano como el antivirus, el gestor de red o el propio planificador del sistema. El sistema operativo no puede darle la CPU a todos a la vez si solo hay un procesador. Ya sabemos que si solamente tenemos un IP, un instruction pointer, no vamos a poder estar apuntando a diferentes posiciones de memoria a la vez para poder ejecutar diferentes códigos. Con lo cual, solamente un proceso va a tener el control del equipo a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Elige quién va primero, quién espera y cuánto tiempo le toca a cada uno. Ese es el rol de los algoritmos de planificación. Según Stalin, existen tres tipos de planificadores. Planificador a largo plazo, que decide cuántos procesos nuevos se admiten al sistema. Es como el guardia en la entrada de un recital. Controla cuánta gente entra al estadio para que no se sobrecargue. O un boliche, podría ser también. Hoy en día, en sistemas interactivos, este rol es menos visible, pero en sistemas por lotes era clave. Podríamos pensarlo algo que pasaba en pandemia, por ejemplo, que cuando un lugar llegaba a la capacidad había que esperar afuera. Era normal, por ejemplo, no sé, en la panadería, que la fila se hiciera fuera del local porque la capacidad del lugar ya estaba completa y por un tema de distanciamiento social no podían entrar más personas en ese momento. Después también tenemos el planificador a mediano plazo, que puede suspender procesos y sacarlos temporalmente de memoria para equilibrar la carga. Un ejemplo sería si hay demasiados programas abiertos, el sistema puede dormir algunos y reanudarlos después. Y esto se llama swapping, que ya habíamos hablado del concepto de swapping también en arquitectura de computadoras cuando veíamos cómo hacer para bajar en memoria virtual programas que estaban ocupando memoria pero no se estaban usando y necesitaba ese espacio en la memoria justamente para otro proceso. Por último tenemos el planificador a corto plazo, que es el más importante para nosotros, que decide qué procesos ejecutan la CPU en el próximo instante.
Funciona a escalas de milisegundos. Cada vez que hay una interrupción, el sistema decide si seguir con el mismo proceso o cambiar a otro. Ahora, ¿qué busca cada planificador según el tipo de sistema? En sistemas por lotes, como los de los años 60 o 70, o incluso hoy en servidores que procesan grandes volúmenes de datos, el objetivo es maximizar el rendimiento global, lo que se llama throughput. Cuantos más procesos se terminan por hora, mejor. En sistemas interactivos como las PCs actuales o los smartphones, lo importante es la respuesta rápida al usuario. Nadie quiere esperar segundos enteros para que aparezca una ventana después de hacer un clic. En sistemas de tiempo real, como los que controlan un avión o un marcapasos, lo fundamental es cumplir los plazos de ejecución. No importa si se aprovecha bien la CPU. Lo que importa es que la tarea crítica se ejecute exactamente cuando debe hacerlo. Bueno, claro ejemplo, ¿no? El del marcapasos. O sea, no necesito que sea rápido, necesito que sea en el momento adecuado para que la persona tenga su ritmo cardíaco bien controlado. ¿Cómo organiza todo esto el sistema operativo? Mediante colas de planificación. Cada proceso que espera CPU o algún recurso entra a una cola. El planificador se encarga de insertar y extraer procesos según la política definida. Las colas pueden estar implementadas como tablas, listas enlazadas o árboles, pero la idea es siempre la misma: manejar de manera ordenada la espera. Si lo pensamos en un ejemplo cotidiano, podemos hacerlo mediante un hospital con distintos consultorios. La sala de espera general sería como la cola de procesos listos para ejecutarse. Si un paciente necesita un estudio específico, se va a otra cola, por ejemplo, la de rayos X o análisis de sangre. El planificador es como el personal que organiza a los pacientes, decidiendo quién pasa primero y quién espera un poco más. En resumen, los algoritmos de planificación son el corazón de cómo un sistema operativo reparte el recurso más valioso, que es claramente la CPU. Son decisiones que parecen invisibles, pero que hacen la diferencia entre un sistema lento y uno ágil. Una pieza fundamental en todo esto es el cambio de contexto o context switch. Esto pasa cuando el sistema operativo suspende un proceso y reanuda otro. El despachador o dispatcher guarda el estado del proceso saliente en su BSP y restaura el del entrante. El problema es que este tiempo es tiempo perdido, porque no se ejecuta trabajo útil de los procesos, solo administración del sistema. Por eso, tanto Tannenbaum como Stalin destacan que debe hacerse lo más rápido posible. Incluso, algunos procesadores ofrecen instrucciones específicas para agilizarlo, como puya o popa en x86 o LDM y STM en ARM. Si lo pensamos en un ejemplo cotidiano, es como cuando cambiamos de pestaña en el navegador. El sistema tiene que guardar lo que estaba abierto en una pestaña y traerlo de la otra. Durante ese instante no estás navegando en ninguna, solo esperando que se haga el cambio. Podemos pensar en el cambio de contexto como cuando un profesor está corrigiendo un examen y lo interrumpen para atender el teléfono. El profesor primero guarda en qué pregunta estaba y deja todo anotado. Luego atiende la llamada y cuando termina tiene que volver a retomar el examen desde donde lo dejó. Ese guardar y recuperar es exactamente lo que hace el sistema operativo con los procesos. También se puede comparar con un partido de básquet con cambios de jugadores. Cada vez que entra alguien a la cancha tiene que estar listo con su posición y su rol. Y el que sale queda registrado en la planilla para después volver. Lo importante es entender que cuando el cambio de contexto es necesario, representa tiempo que no se dedica a avanzar en ninguna tarea del usuario. Por eso, los diseñadores de hardware y sistemas operativos buscan siempre reducirlo al mínimo. Ahora veamos cómo los sistemas operativos permiten crear y gestionar procesos a través de llamadas al sistema. En Windows, la más conocida es Create Process, donde le indicamos al sistema operativo qué archivo ejecutable cargar para un nuevo proceso hijo. En Unix tenemos dos funciones clásicas: fork, que crea un hijo duplicado del proceso padre; exec, que no crea un proceso nuevo, sino que reemplaza el código del actual con el de otro programa. Esto nos muestra que
más allá de la teoría de colas y planificación, al final del día todo proceso empieza gracias a una llamada explícita del sistema operativo. Pensando en un ejemplo cotidiano, si abrimos un documento desde Word, en realidad el explorador de archivos está llamando al sistema para crear un proceso nuevo que ejecuta Word. Y ese proceso a su vez puede lanzar otros procesos auxiliares. Este ejemplo en C muestra cómo funciona en la práctica. El proceso padre imprime un mensaje y sigue con su ejecución. El hijo, en cambio, entra por el else y ejecuta un except clp. Esto reemplaza su código por el comando ls-l, es decir, el hijo deja de existir como tal y en su lugar se ejecuta otro programa. Este mecanismo es lo que permite que en Unix todo se base en procesos. Cada comando que escribimos en la terminal arranca con un fork del shell y un exec del programa. Así el shell nunca muere, se limita a crear hijos y a reemplazar sus códigos según la orden que le demos. Hasta ahora vimos cómo crear procesos, pero también necesitamos sincronizarlos. El código de ejemplo muestra un wait. El padre crea un hijo con fork y luego llama a wait, lo que lo obliga a detenerse hasta que el hijo termine. Si no existiera esta llamada, el padre podría seguir corriendo independientemente y quizá depender de datos que todavía el hijo no produjo. Gracias a wait, aseguramos que el padre continúe solo cuando el hijo haya concluido. En un ejemplo cotidiano, es como cocinar y servir. No podés servir un plato si la comida todavía no terminó de cocinarse. El wait es esa espera obligatoria a que la otra tarea esté lista. Ahora entramos en un tema muy importante, la concurrencia. El término viene de concurrir, es decir, coincidir en el tiempo o en el espacio. En sistemas operativos hablamos de concurrencia cuando existen varios procesos en ejecución al mismo tiempo. Pero ojo, concurrencia no significa que estén ejecutándose exactamente al mismo instante. En un procesador de un solo núcleo, la CPU va alternando entre procesos, pero lo hace tan rápido que parece que todos corren en paralelo. Esto ya lo repetimos 100 millones de veces, pero en este tema en particular viene bien repasarlo. Un ejemplo, en tu PC podés tener abierto un navegador, un editor de texto y un reproductor de música. Aunque solo hay un procesador, el sistema operativo intercala su ejecución de tal manera que vos lo percibís como concurrentes. En sistemas operativos, concurrencia significa la existencia de múltiples procesos que progresan de manera solapada en el tiempo. Esto no implica que se ejecutan todos al mismo tiempo, sino que el sistema operativo organiza la CPU para que cada uno avance de manera intercalada. Un procesador de un solo núcleo, por ejemplo, ejecuta durante unos milisegundos instrucciones de un proceso. Luego realiza un cambio de contexto y pasa a otro, y así sucesivamente. Desde la perspectiva del usuario parece que todos los programas se están ejecutando de manera simultánea, aunque en realidad lo que ocurre es una alternancia muy rápida. Lo importante de la concurrencia, como señalan Tannenbaum y Stallings, es que obliga a resolver problemas de coordinación. Aunque tengamos un solo procesador, si existen múltiples procesos activos que comparten recursos, necesitamos mecanismos de sincronización y control de acceso para evitar inconsistencias. Un ejemplo concreto es cuando estamos usando un procesador de texto, que al mismo tiempo escuchamos música en la computadora. El sistema operativo va alternando la CPU entre ambas aplicaciones, un rato ejecuta instrucciones del procesador de texto, otro rato del reproductor, y lo hace tan rápido que nosotros lo percibimos como si ambos funcionaran en paralelo. No es que escuchamos un cachito de canción, tecleamos, después escuchamos otro cachito, sino que para nosotros las cosas están pasando en simultáneo. Otra analogía cotidiana sería cuando tenemos varias tareas del hogar. Por ejemplo, no sé, poner el lavarropa, calentar agua para el mate, mientras contestamos un mensaje en el celular. No hacemos todo exactamente al mismo tiempo, pero vamos alternando entre tareas y todas progresan en paralelo. Eso sería la concurrencia, múltiples actividades que avanzan intercaladamente en el tiempo. O sea, yo puedo estar calentando el agua para el mate mientras
contesto un mensaje de celular y cuando escucho el ruido de la pava sé que tengo que apagarla para que no se me hierva el agua y poder tomar los mates. Pero no quiere decir que mientras me quedé todo el tiempo así mirando la pava, sino que hice otra tarea en simultáneo. El paralelismo es un caso particular dentro de la concurrencia. Ocurre cuando dos o más procesos se ejecutan realmente al mismo tiempo, gracias a la presencia de múltiples procesadores o núcleos. En un procesador de un solo núcleo, el sistema operativo logra concurrencia alternando entre procesos mediante cambio de contexto, pero nunca dos se ejecutan exactamente al mismo tiempo. En cambio, en un sistema multinúcleo, diferentes procesos o hilos pueden correr simultáneamente en procesadores distintos. Un ejemplo técnico, un servidor moderno con 8 núcleos puede ejecutar 8 hilos en paralelo, cada uno en su propio núcleo. Así se logra un verdadero paralelismo físico. Un ejemplo cotidiano, bueno, volvamos otra vez a la cocina. Si estás solo, vas alternando tareas, cortás verduras, después miras el horno, después calentas agua. Eso sería concurrencia. Pero si cocinas con otra persona, mientras vos cortás la verdura, el otro pone a calentar el agua, ambas tareas están pasando exactamente al mismo tiempo. Eso sería el paralelismo. El paralelismo también puede darse en la computación distribuida, donde varias máquinas en red trabajan sobre el mismo problema de forma simultánea. Un ejemplo, por ejemplo, Google divide una búsqueda en miles de servidores que procesan en paralelo y luego combinan los resultados. La clave es distinguir concurrencia, múltiples procesos avanzan intercalados en el tiempo. Paralelismo, múltiples procesos avanzan de manera simultánea en procesadores distintos. Podríamos pensarlo también como estar trabajando en un documento compartido de Google, en el cual dos personas están editando a la vez, y ahí podríamos tener un ejemplo tanto de concurrencia como de paralelismo. ¿Por qué? Bueno, fíjense que si yo modifico algo que a la vez lo está trabajando mi compañero, puedo estar cambiándole la idea a él antes de que la haya terminado, porque yo lo pienso para un lado y él lo piensa para otro, en vez de dejar que termine su turno y a partir de ahí empezar a editar en base a cuál era su idea cerrada. Así que bueno, ahí podemos llegar a tener problemas de sincronía que se resuelven mediante un historial de cambios que tiene el archivo. Pero bueno, eso sería un ejemplo también práctico de cómo funciona la concurrencia. Cuando aprendemos a programar, lo hacemos en un modelo secuencial. Una instrucción después de la otra, como si siguiéramos una receta paso a paso. Esto es lo que vieron cuando programaron en Python, por ejemplo, que iban haciendo una lista de tareas, básicamente, mediante las instrucciones, y eso se iba ejecutando paso a paso. Esto es más fácil de comprender, pero no refleja cómo funcionan los sistemas actuales, donde muchas tareas ocurren de manera solapada. La programación concurrente nos permite expresar en el código que algunas actividades pueden ejecutarse en paralelo. Podemos implementarla de distintas maneras, perdón. No dos, muchas. Con APIs de hilos, como pthreads en C, usando objetos concurrentes, como en Java, o con lenguajes que integran la concurrencia como característica central, como Ada o Go. El gran desafío es que aunque la concurrencia es natural en la vida real, trasladarla al software abre problemas nuevos, como la sincronización que veníamos mencionando, la comunicación entre procesos y acceso ordenado a los recursos compartidos. Si lo pensamos desde lo cotidiano, es como preparar una cena completa. Algunas tareas son independientes, como lavar las verduras, calentar el horno, pero otras dependen de que algo previo termine. O sea, no podemos hornear algo hasta que el horno no esté caliente. No puedo meter la tarta al horno antes de haberla armado. La programación concurrente intenta organizar estas dependencias en el código. Este ejemplo de código que vemos acá lo muestra claramente. Primero tenemos una función desayunar. Se preparan los ingredientes. Después, en un bloque marcado como concurrente, se lanzan tres tareas al mismo tiempo. Preparar el café, calentar tostadas y calentar la leche. Finalmente, una vez que todo eso termina, viene la acción de comer. Esto ilustra la idea de que dentro de un programa hay partes que pueden ejecutarse en paralelo y partes que deben ejecutarse en serie. Otro ejemplo, cuando hacemos el desayuno, no calentamos primero la leche, después tostamos, después preparamos el café, pues ya se nos enfrió la leche para cuando preparamos el café.
Organizamos las tareas para que todas estén listas más o menos juntas, ahorrando tiempo, pues si no tendríamos que volver a empezar cuando terminamos la última tarea o nos tomaríamos el desayuno frío. Ahora entrando en uno de los puntos más delicados, la sección crítica. Cuando tenemos procesos concurrentes que necesitan compartir recursos o datos, surge el riesgo de inconsistencias. Esto es un poco lo que mencioné antes con el ejemplo de la edición del documento de Google y ahora vamos a ver por qué. La sección crítica es el bloque de código donde un proceso accede a esos datos compartidos. El requisito fundamental es que nunca más de un proceso esté dentro de la sección crítica al mismo tiempo. Si no garantizamos esto, aparecen errores de difícil detección, que pueden llevar desde resultados incorrectos hasta fallos graves del sistema. Pensándolo desde lo cotidiano, puede ser un baño público de una sola puerta. Solo puede entrar una persona a la vez. Si intentaran entrar dos, habría un conflicto. En software ocurre lo mismo. Necesitamos mecanismos para regular el acceso a los recursos del sistema. Veamos un caso concreto. En programas concurrentes, los procesos cooperan y suelen compartir información. Si varios acceden a la misma variable global al mismo tiempo, los resultados pueden ser impredecibles. Un ejemplo técnico, imaginémonos una aplicación bancaria donde dos cajeros actualizan el saldo de la misma cuenta. Si ambos leen primero el mismo valor antes de modificarlo, al final uno de los cambios se pierde y el saldo queda incorrecto. A veces también se necesita que un proceso se detenga hasta que ocurra un evento o una condición de sincronización, como en los ejemplos con wait. En definitiva, la concurrencia introduce un nuevo desafío que obliga a usar herramientas como semáforos, mutex o monitores para garantizar acceso seguro y ordenado a los recursos compartidos. Veamos un ejemplo clásico de lo que puede salir mal cuando no controlamos la concurrencia. Imaginemos que tenemos una variable compartida llamada contador. Un proceso la quiere incrementar y otro al mismo tiempo la quiere decrementar. El código máquina muestra las instrucciones. Para incrementar, cargar en un registro, sumar 1 y volver a guardar. Para decrementar, cargar en otro registro, restar 1, volver a guardar. Si el contador empieza en 5, el resultado final depende del orden en que se intercalen las instrucciones. Podría terminar en 4, en 5 o incluso en 6. Esto es lo que en sistemas operativos llamamos una condición de carrera. El resultado del programa depende del orden de ejecución y ese orden lo controla el planificador, no el programador. Pensándolo como algo más cotidiano, una lista de compras escrita en papel. Si una persona borra un ítem al mismo tiempo que otra lo agrega, el resultado final puede ser inconsistente. Tal vez borra de más o se repite o directamente se pierde la información. La solución pasa por proteger la sección crítica, el fragmento de código donde se accede a los datos compartidos. El principio fundamental es que nunca más de un proceso esté dentro de la sección crítica al mismo tiempo. Para eso se usan mecanismos de exclusión mutua. Las condiciones que debe cumplir una buena solución son, exclusión mutua, si un proceso está dentro de la sección crítica, los demás los demás tienen que esperar. Progreso, si nadie está en la sección crítica y varios quieren entrar, la decisión de quién entra debe tomarse en un tiempo finito, no se puede quedar para siempre ahí esperando. Espera limitada, ningún proceso debe quedarse esperando indefinidamente. Ejemplo cotidiano, volvamos al baño público de una sola puerta. La exclusión mutua asegura que solo entre una persona a la vez. El progreso asegura que si la puerta está libre, alguien podrá entrar. Y la espera limitada asegura que tarde o temprano todos tengan su turno. Finalmente llegamos a la síntesis de todo lo trabajado. En este bloque vamos a repasar los puntos clave para quedarnos con una visión clara de hilos y concurrencia en sistemas operativos. Entonces, recopilando todo lo visto en la unidad. Un hilo es una unidad de ejecución más liviana que un proceso. Tiene sus propios registros y pila, pero comparte código, datos y recursos con otros hilos del mismo proceso.
Los algoritmos de planificación son los que permiten al sistema operativo decidir qué proceso o hilo usa la CPU en cada momento, equilibrando rendimiento, tiempos de respuesta o plazos en tiempo real. La concurrencia significa que múltiples procesos existen y progresan en el tiempo, incluso en procesadores de un solo núcleo. El paralelismo, en cambio, ocurre cuando varios procesos se ejecutan físicamente en paralelo, en procesadores distintos. El gran desafío es la sección crítica, los lugares donde varios procesos pueden acceder a los datos compartidos. La regla de oro es que nunca más de un proceso puede estar en la sección crítica al mismo tiempo y para garantizarlo se aplican mecanismos de exclusión mutua y sincronización. Para este recorrido, para esto que acabamos de ver en la clase de hoy, nos apoyamos en dos textos de referencia clásicos que son los textos de lectura obligatoria de la materia. Sistemas operativos modernos de Andrew Tenenbaum, en particular el capítulo 2 sobre procesos e hilos, y sistemas operativos de William Stallings, los capítulos 4 y 5 sobre hilos, concurrencia y sincronización. Ambos autores desarrollan en profundidad los conceptos que vimos y ofrecen ejemplos prácticos que complementan lo trabajado en esta presentación. Así que les recomiendo que vayan a los textos para ver un poco más en profundidad todo lo que hemos visto en esta clase. Bueno, con esto ya cerramos la exposición. Espero que este recorrido les haya ayudado a entender cómo funcionan los hilos, cómo gestionan los procesos y cuáles son los problemas y soluciones de la concurrencia en sistemas operativos. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima clase.